usted también acepte su llamado, porque este mundo se cae y necesita hombres y mujeres valientes, guerreras, que acepten el llamado de Cristo. Por favor, no se detenga. Ámelo y reciba su gracia, su poder y su pasión. A Dios sea toda gloria. Oremos al Señor, pero yo te pido, háblale a Él, por favor. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy en día este mensaje es para el día de hoy. Puede revolucionar al mundo y sacarlo de su apatía espiritual. No dude en esa palabra, iglesia amada. Las escuelas educan la mente, pero no cambian el corazón. Un filósofo ruso convertido a Cristo decía que el mundo de hoy no se salva, porque el 95% de los profesionales del cristianismo son seres que han adquirido una educación intelectual, han recibido una preparación religiosa, pero no han participado de la muerte y de la resurrección espiritual con Cristo. Dice que ella escuchó las alabanzas del Dios celestial, y todavía tengo aquí la imagen, no importa que tiene algunos años, cómo es que ella alababa a Dios de rodillas ahí en la plaza pública, sin importar que le dijeran que estaba loca, que era una religiosa desquiciada. Ella levantaba sus manos y le lloraba al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que tiene ese llamamiento no le importa las circunstancias, con tal de agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Necesidad de hombres elegidos. Lea conmigo Job 33, 23 y 24. Fuerte, por favor. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ocupe su lugar, por favor. Siempre cuando una ciudad, un estado, un mundo se cae a pedazos, Dios necesita un hombre, una mujer elegida. Si tal vez usted no ha tomado en cuenta su llamado, yo le digo hoy, Dios lo ha escogido, lo ha sacado de entre cientos y miles de personas, porque ha puesto su amable mirada, su mirada de amor en la vida de usted. Y esos hombres se necesita que sean auténticos convertidos. No alguien que simpatice, sino alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Busque primero Jeremías 26, por favor. Las escuelas educan la mente, pero no cambian el corazón. Un filósofo ruso convertido a Cristo decía que el mundo de hoy no se salva, porque el 95% de los profesionales del cristianismo son seres que han adquirido una educación intelectual, han recibido una preparación religiosa, pero no han participado de la muerte y de la resurrección espiritual con Cristo. Jeremías 29 habla de un profeta
llamado desde niño, cambiado por el poder de Dios, transformado, ¿verdad? Que conocía el mensaje directo de parte de Dios y que muchas veces él lloró y muchas veces sabía que su mensaje lo iba a llevar a la cisterna, pero él hacía lo que Dios le mandaba que hiciese. Lea conmigo la preciosa palabra de Dios. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El cristiano auténticamente convertido puede pasar momentos de enfermedad, de desierto, ¿verdad? En nuestra humanidad, de fracaso, ¿por qué no decirlo? Pero siempre va a regresar a la luz que conoció, ¿verdad? Al amor eterno que lo llamó. Busque 1 Corintios 9:16. Va a tener diferentes caminos, diferentes opciones, pero va a haber algo en su interior que va a ir más allá aún de sus fuerzas, más allá de su intelecto, que lo va a ir a llegar a regresar a los brazos del Padre. Hoy en día, los que tenemos hijos adolescentes y jóvenes, muchos padres están preocupados porque piensan que la palabra no ha sido entendida completamente por sus hijos, ¿verdad? No mentalmente, sino en el corazón. Y muchos se alarman porque sus hijos están yendo hacia otras direcciones. Yo siempre le he rogado a Dios que mis hijos, la palabra llegue a lo más profundo de su corazón y que lleven a cabo lo que ellos han aprendido y que les he preguntado muchas veces: ¿para qué vinieron a existir a esta tierra? Y ellos saben la respuesta, dicen: para alabanza de Dios, para servir a Dios. Le preguntaba a mi hija: si tú te fueses a vivir a otro país sola, ¿qué harías? Ella me dijo: buscaría una iglesia donde congregarme. Y digo: Señor, que cuando crezcan más, así pueda ser. Al nombre de Cristo, dele gloria. 1 Corintios 9:16 habla de otro hombre auténticamente convertido. Lea conmigo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Te comento el testimonio de este pastor. Yo así lo veo, ¿verdad? Como alguien enjaulado, detenido por el propósito que existe en esta tierra. 2 veces milagro en su vida. De 10 personas de vida, solamente él recibió el regalo para vivir. Y de una operación cerebral, en menos de 2 meses, él ya está hablando elocuentemente de nueva cuenta. Y dice: ansío estar en el púlpito. Dice: porque el púlpito es mi vida. Fíjese, un fuego en él. No sabe hacer otra cosa más que hablar de su Señor y Salvador personal. Acá Pablo también dice, ¿verdad? No tengo de qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Que usted y yo seamos auténticamente convertidos. Que diga: ¿por qué lees la Biblia? ¿Por qué haces lo que la Biblia dice? ¿Te lo impone tu predicador o tu religión? No. Dentro de mí hay algo que me ha transformado, que me hace obedecerla y seguir las pisadas de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábele hoy, porque Él vive y su misericordia es para siempre. Ese hombre elegido debe tener un propósito definido, claro, qué quiere, hacia dónde va. Busque Santiago 1:8. Aquí Santiago, en esta epístola universal, nos dice qué es lo que no debemos ser. Y aun cuando lleguen personas vacilantes al evangelio, cuando llegan a Cristo, esa vacilación se acaba. El joven, ¿verdad?, que está vacilante también en su vida, cuando llega a Cristo, Dios le da dirección, fortaleza, espíritu de hierro.
La Biblia dice, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otra versión dice doblado ánimo. Tú y yo debemos de tener un propósito definido. Al nombre de Cristo, dele gloria. El hombre cristiano que quiera contribuir a salvar la crisis espiritual del siglo XXI ha de ser un hombre resuelto, decidido, con la mirada puesta en un punto fijo, Jesucristo su Señor, y con un objetivo invariable: el hombre, el ser humano. Solamente dos premisas. Busque Lucas 9:62. Solamente el propósito es seguir las pisadas de Jesucristo y hacer lo que Cristo tomó como prioridad: acabar la obra de Dios para reconciliar al hombre hacia su Señor y Hacedor. Lucas 9:62 dice la preciosa palabra de Dios: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros vemos y conocemos a algunos que pusieron sus pisadas en el camino de Cristo, ¿verdad? Pero vacilaron y volvieron atrás. Que tú y yo tengamos un propósito siempre claro y definido, como ese hombre con cáncer terminal. Y cuando te hablo de uno me acuerdo, pero conozco muchos testimonios. Y él aún en sus finales días estaba sonriente y alabando a Dios y diciendo: pronto veré a mi Señor y Salvador. Y yo me preguntaba hace muchos años, ¿cómo este hombre en esa condición puede sonreír y alabar todavía a Dios? Y sí, ¿sabes por qué? Porque él tenía un propósito definido, que era Jesucristo su Señor. Si no es así, ¿verdad? Por eso vemos que el hombre sirve y predica, discipula y deja de hacerlo, porque a veces es inconstante. Diga usted conmigo: yo debo de ser un hombre, una mujer que tenga un auténtico mensaje. Busque Lucas 4:18 y 19. Cristo pudo hacer bien al hombre de su tiempo porque llegó a él con un mensaje de vida que iba mucho más allá de lo que ofrecía la religión, de lo que ofrecía el hombre de su época. Todavía estamos viendo este efecto de Cristo, Lucas 4:18, en la vida de las personas. Hablaba en esta semana con una mujer, su matrimonio destrozado, muy joven, 3 hijos, niñitas muy chiquitas, pero ya estaban separados. Ya el amor que se habían proferido ya se había convertido en odio, en desaveniencia. Y ella escuchaba sus palabritas en esta semana y me decía: yo no sé cómo decirle a mis amigas, a mis conocidas, más hablaba de mujeres, que la respuesta es Jesucristo. Le digo: solo compártele tu testimonio a esas personas. Dice: porque mi vida estaba destruida. Había yo acudido al psicólogo para terapias matrimoniales de pareja, mas seguíamos peor. Había recurrido a mis suegros, mi mamá tomó intervención, mas seguíamos peor. Y fue hasta que me invitaron a una reunión cristiana. Dudé, estuve vacilante si invitar a mi esposo, porque dije: me va a decir que no, porque él no quería nada de Dios o religión. Mas mi sorpresa fue que aceptó la invitación. Y llegamos a ese lugar y ahí recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice: ahora quiero gritarle a todos que no le busquen por un lado o por el otro. La respuesta es Jesucristo, que se vuelvan a Él. Santo es el nombre de Jesús.
porque Jesús trae ese mensaje hoy que trajo en esta profecía dada por Isaías 800 años antes. Llega Jesús, abre el libro, porque Él cumplía este mensaje. Pero este mensaje es vivo también el día de hoy. Lea conmigo, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy en día este mensaje es para el día de hoy. Puede revolucionar al mundo y sacarlo de su apatía espiritual. No duden esa palabra, iglesia amada. Filipenses 1:15, por favor. Por eso seguimos predicando esa palabra, a veces confrontando a la gente, ¿verdad?, con un mensaje que no se esperan. Yo he sido un poco atrevido, solo poquito, en la misericordia de Dios, ¿verdad? Este miércoles, para ahorrar un poco de gasolina, no fui lejos, pero saliendo a dejar a mi hija, dije: en el camino Dios me va a poner donde voy a hablarle a la gente. Y busqué algún lugar y no encontré ningún lugar tan concurrido, más que el mercado que se pone ahí en la colonia de mi casa. Vi aquí a un montón de gente, pues me puse enfrente de ellos para hablarles que el día de todos los santos realmente conmemoraba a los que murieron en la hoguera, en el circo, en la prisión. Fueron quemados por no negar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los políticos en ese tiempo dijeron: estos verdaderamente eran santos, los que murieron por Cristo. Ese es el origen del día de todos los santos. La gente nada más se quedaba así. Otros como que sentía que los hombres, algunos muy mafiosos, así malotes se veían, sentía que se querían parar y echarme bronca. Pero ahí solo le pido la misericordia de Dios. Debemos de tener un auténtico mensaje, y ese mensaje es Cristo el Señor. Al nombre de Cristo, dele gloria. Lea conmigo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Que cuando nosotros hablemos de Dios, sea con el amor que Él tuvo hacia nuestro prójimo al cual le hablemos. Aunque nos rechacen, aunque nos digan religiosos o que estamos locos, pero tiene que haber algo especial. Diga conmigo: debo de ser arrastrado por el amor de Cristo. Debo de ser arrastrado por el amor de Cristo. Usted busque Juan 21:15, por favor. Si el predicador del evangelio, si el cristiano, si el convertido, ya sea en una congregación local o en el campo misionero, ejerce por pura profesión, nada positivo conseguirá. En esa cita que yo le di de Juan 21:15, 3 veces preguntó Jesús a Pedro si le amaba. Las 2 preguntas primeras fueron contestadas con mucha seguridad: sí, Señor, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Pero en la tercera hay vacilación, hay duda. Pedro no está seguro de sí mismo. Pedro comprende que el amor que Jesús reclama no es pura emoción pasajera. Es un amor que envuelve el intelecto, el alma, los sentimientos, que envuelve la pasión del hombre, que envuelve el todo del hombre.
Y usted puede leer ahí la tercera vez que él responde, que dice: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todas las cosas, ¿verdad? Y Jesús de nueva cuenta le dice: apacienta, ¿verdad?, a mis corderos. Y vemos en la vida de Pedro que él vivió para Dios toda su vida. Fue encarcelado por Dios y terminó muriendo de la forma que él no quería morir. Dice que como Cristo también lo crucificaron, mas él pidió que voltearan su cuerpo cabeza boca abajo, porque dice aquí la tradición, la historia, que dice que él decía: me siento indigno de morir como mi Señor y Salvador Jesucristo. No puedo morir como él. Volteen por favor la cruz. Él tenía el amor de Cristo plasmado en sus venas, en su sangre, en su ser. Cuando usted, ¿verdad?, quiera dar ese evangelio de amor, de poder, esa palabra hermosa a su prójimo, sea arrastrado por el amor que Cristo tuvo hacia los seres humanos. Y diga usted conmigo: yo debo de ser un hombre o mujer elegida que no sea rebelde a la visión celestial. Sin ese amor nadie debe de estar en el ministerio cristiano. Nadie debe salir al campo misionero. Pero con ese amor nadie debe quedarse atrás. Nadie debe de negarse bajo ningún pretexto. Muchos ocupan los púlpitos sin ser llamados. Muchos tratan de misionar por el placer de ver nuevas tierras. Pero muchos también que han recibido el llamamiento son rebeldes a la visión celestial y arrastran una vida triste y desgraciada. Yo vi a misioneros jóvenes y estaban un poco tristes porque decían: estoy en México porque no tuve el dinero. Yo me quería ir a Hawái. Otros decían: yo quería conocer Europa. Ese no es el llamamiento de Dios. Van a estar con una vida triste, arrastrada, cuando no se obedece por entero la voluntad de Dios, cuando la entrega no se hace en proporción al llamamiento recibido. Se corre el peligro de la caída. Se empieza como Marcos, siendo causa de conflicto entre otros hombres de Dios. Se sigue como Jonás, dando pasos hacia atrás, abajo en la carrera cristiana, del muelle a la cubierta del barco, de la cubierta a la bodega, de la bodega al mar y del mar al vientre oscuro de un pez. Cada vez más abajo, hasta terminar en muchos casos tragado por el mundo y perdido para Cristo, como el triste Demas. Busque Éxodo 23:21. Que nadie sin el llamamiento divino salga a la viña del Señor, porque será un desgraciado. Pero que nadie con el llamamiento sea rebelde a la visión celestial, porque será otro desgraciado. Éxodo 23:21. Si nosotros, siendo llamados, ¿verdad?, no atendemos el propósito de Dios, no veremos gozo en nuestra vida, ni tendremos un propósito definido. Lea conmigo, dice Éxodo 23:21: guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. El nombre de Dios, su llamado, su presencia, iglesia presente, está en usted. Dios le ha elegido. Dios le ha hecho un llamamiento santo. Yo lo único que le pido en el amor de Dios, que usted sea un auténtico convertido, su propósito esté definido, tenga usted un auténtico mensaje arrastrado por el amor de Dios. ¿Por qué lo haces? Porque hay algo más fuerte que yo que me arrastra a tomar mis decisiones. ¿Sí me explico?
a renunciar a cosas a veces que me podrán traer una alegría temporal, un beneficio temporal, pero como Jeremías es más fuerte el llamamiento santo que Dios me ha hecho, y no quiero ser rebelde a ese llamamiento celestial. Yo le invito que tome estas palabras para usted, ya sea sentado, parado o de rodillas. En esta semana hablé con una mujer que cuando tuvimos nuestra reunión, ¿verdad?, en la plaza pública acá en Xostla, ahí la conocí por primera vez. Conocía a Cristo, mas no tenía dónde congregarse. Dice que ella escuchó las alabanzas del Dios celestial, y todavía tengo aquí la imagen, no importa que tiene algunos años, cómo es que ella alababa a Dios de rodillas ahí en la plaza pública, sin importar que le dijeran que estaba loca, que era una religiosa desquiciada. Ella levantaba sus manos y le lloraba al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que tiene ese llamamiento no le importa las circunstancias, con tal de agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Yo le invito que el día de hoy usted llame a Dios y le diga: gracias por llamarme, pero le diga: úsame para poder transformar esa generación que se cae en este siglo XXI, y que no sea yo una persona timorata, no sea yo una persona pusilánime, sin ánimo, sin ganas, sin deseo, sino con una pasión, la misma pasión que hubo en Cristo Jesús. Usted también acepte su llamado, porque este mundo se cae y necesita hombres y mujeres valientes, guerreras, que acepten el llamado de Cristo. Por favor, no se detenga, ámelo y reciba su gracia, su poder y su pasión. A Dios sea toda gloria. Oremos al Señor, pero yo te pido, háblale a Él, por favor.